a desarrollar este tema. Si están conmigo, tiene por ahí su escritura, su Biblia. Quiero que vaya conmigo, por favor, al capítulo 1 en el libro de Bereshit. Bueno, aquí en la congregación decimos Bereshit porque estamos ya por empezar nuestra clase del idioma hebreo. Pero bueno, para la gente que nos está viendo, Bereshit es Génesis. Génesis en el capítulo 1, en el verso 27. Creo que es un texto muy conocido para todas las personas que ya tienen cierto conocimiento en las cosas del Señor. Pues este texto es ya conocido, ya todos lo sabemos, lo hemos escuchado, pero hoy lo vamos a retomar tratando de darle una perspectiva diferente, ¿ok? En lo que queremos aprender el día de hoy. Dice la escritura, se lo voy a leer. Voy a leerle primero el texto en hebreo para que pueda dilucidar de dónde vamos a sacar los conceptos que hoy vamos a analizar. Estamos en Bereshit, Génesis capítulo 1, verso 27. Dice la escritura: Vayivra Elohim et Adam Betzelem Elohim bara oto, Zakar unikebach bara otam. Voy a volver solo a leer un poco más despacio. Vayivra Elohim et Adam Betzelem Elohim bara oto, Zakar unikebach bara otam. La traducción de este texto diría: y creó el Eterno el ser humano en su imagen. En la imagen del Eterno lo creó, hombre y mujer los creó a ellos. ¿Sí? Primero que nada, déjeme comentarle que hay una mala interpretación que de repente el pensamiento judaico ortodoxo tiene de este texto. Para el pensamiento judaico ortodoxo, cuando dice sacar un nekevá bara otam, ellos interpretan en este texto que al principio el Eterno había creado un ser como plural, un ser humano que al mismo tiempo era hombre y que al mismo tiempo era mujer. De hecho, el pensamiento judaico enseña que al principio el ser humano que fue creado de acuerdo a este texto tenía los dos géneros, tanto masculino y femenino al mismo tiempo en su carne. Entonces, bueno, eso es una mala interpretación porque el texto que acabamos de leer no dice eso. El texto dice Zahar u nekebach bara otam. La traducción diría: macho y mujer creó a ellos. ¿Sí? Dando a entender que hizo una pluralidad de personas. Hizo un hombre, hizo una mujer, pero los hizo diferentes en cierta manera, lo hizo diferente en cierto sentido. Entonces, pensar como el pensamiento judío ortodoxo enseña que el ser humano al principio era una sola entidad con los dos géneros, tanto masculino y femenino, bueno, es incorrecto. Aquí dice el Eterno que Él hizo un hombre y hizo también una mujer. Bueno, vamos a empezar traduciendo un poco las palabras que acabamos de leer. En este texto, en el libro de Bereshit, en el capítulo 1, en el verso 27, aparece una palabra que tenemos nosotros en nuestra traducción como Adán. Dice, Vayvará Elohim et Adam. Creó Elohim al hombre. Cuando encontramos la palabra Adam en el texto hebreo, esta palabra puede traducirse como género humano, como humanidad o como especie humana. Si analizamos profundamente la etimología de la palabra Adam, vamos a encontrar que el trasfondo más profundo de la palabra significa el mover de la sangre a través del cuerpo. Y entonces esta palabra incluye a las personas en el carácter masculino
y también en el carácter femenino. La palabra equivalente desde el texto hebreo al texto griego es la palabra antropos, que incluye tanto a hombres como a mujeres. ¿Sí? Entonces vamos a entender lo siguiente, lo que la Escritura nos está diciendo. Dice que cuando el Eterno, no que necesariamente creó un solo hombre y de ese hombre tenía los dos caracteres sexuales, sino que dice Él creó un género humano completo, creó toda una especie. Y esta especie estaba dividida en hombres y estaba dividida en mujeres, dos diferentes personalidades. Pero debemos de subrayar que la Escritura enseña entonces que Él creó al género humano en la apariencia de su propia imagen. ¿Qué quiere decir? De repente, dentro de los pensamientos religiosos, se ha sostenido que la figura de la mujer es una figura que está delegada al varón, que está delegada a lo que el varón pueda subrayar y entender, porque se alcanza a señalar que el hombre fue creado antes que la mujer. Pero este texto que encontramos en el libro de Génesis dice que el Eterno creó a todo el género humano, tanto hombres y mujeres. Ambos fueron creados a la imagen o a la apariencia de su propia semejanza. Esto da a entender que hombres y mujeres somos idénticos delante de la faz de Hashem. Ambos estamos creados con la misma sustancia. Ambos estamos creados con la misma capacidad espiritual. Ambos, tanto hombres como mujeres, tenemos la capacidad de amar, de desear, de sentir ira, de sentir celos. Bueno, porque toda esa parte de la personalidad fue implantada de parte del Eterno dentro de nosotros como personas. Una traducción que encontramos cuando dice que Él lo hizo a su imagen, Betsalmó, se puede entender que lo hizo con la capacidad de esclarecerse. Esto entonces nos enseña que tanto hombres como mujeres fuimos creados en el mismo nivel espiritual. La mujer no vale menos por ser mujer y el hombre no vale más por ser hombre. Delante del Eterno tenemos una igualdad, tenemos una equidad. ¿Sí? La equidad, como lo dijimos anteriormente, es la cualidad de otorgar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos y de las condiciones que imperen en su vida. ¿Qué quiere decir? Que de la misma manera en la que un hombre puede acercarse delante de la presencia de Dios para adorarle, una mujer también tiene todo el privilegio de poder acercarse a Dios y poder conocerlo. De la misma manera en la que un hombre puede servir, puede predicar y puede testificar de la palabra de Hashem, bueno, de la misma manera también una mujer puede tener los mismos cargos, porque ambos, tanto hombres como mujeres, fuimos creados todos a la imagen y a la semejanza del Eterno. Eso de entender que tanto hombres y mujeres somos idénticos delante de la faz de Hashem, siendo de su misma sustancia, ambos podemos expresar su carácter. Bueno, en Génesis 1:27 encontramos luz respecto del sentido que tiene la identidad que nos corresponde. Ya definimos que tanto hombres como y mujeres tienen o tenemos como seres humanos la capacidad de expresar el carácter y la bendición de ser hijo de Hashem. Todos tenemos esa equidad, todos somos hijos de Hashem. Pero ¿qué es lo que nos hace diferentes unos de los otros? Bueno, en este mismo texto que acabamos de leer, la Escritura nos define qué significa ser una mujer.
Entonces, para eso quiero que usted tenga un poquito de madurez, que tenga un poquito de la mente abierta, porque esto es algo sustancial que nosotros debemos entender. ¿Por qué lo estamos tocando? Bueno, porque esto está ligado al tema de la familia. Entonces, yo quiero que cuando usted termine esta clase, usted entienda por qué estamos tocando este punto. Bueno, ¿cómo define la Escritura lo que es ser una mujer? Encontramos en la Escritura la declaración del verso dice: Zahar unikebach baraotam. Cuando dice hizo una mujer, el texto hebreo utiliza la palabra nekebach. Nekebah significa literalmente mujer, ¿sí? Una mujer, una señorita, una dama. Ok, pero ¿cuál es el sentido de identidad que le da la Escritura al concepto de ser una mujer? Bueno, la palabra nekebah que aparece en este texto que estamos analizando hoy tiene su raíz en la palabra nakab. Nakab significa, en el sentido más estricto de la palabra, una hendidura, un orificio o una perforación. En la definición propia de la Torá, una mujer es un ser humano que dispone de un orificio genital. Esta parte es importante que nosotros podamos subrayarla, porque hoy día algo que está atentando muy fuerte contra la idea original de la familia, y yo sé que hoy vivimos en una sociedad muy abierta, yo sé, lo sabemos que hoy la gente puede decir y puede opinar 10,000 cosas acerca de lo que es ser una familia y acerca de lo que es su sexualidad. Todos tienen esa libertad de hacerlo, pero nosotros, los que hemos aprendido y los que conocemos el valor que la Escritura tiene para nuestra vida, solamente nos sujetamos a la parte de lo que la Escritura sí dice. Hay un pensamiento muy extrapolado hoy día, en el que dice que la gente puede ser lo que quiera ser en su mente. Puede ser una mujer, pero si en tu mente tú defines ser 10,000 cosas, o incluso si tú en tu mente quieres ser un hombre, bueno, el pensamiento actual dice tú puedes ser un hombre, pero no aplica para nosotros que conocemos la palabra de Hashem. La Escritura literalmente nos está diciendo que una mujer es aquella persona que posee una perforación o una hendidura genital. De repente, mucha gente va a decir, bueno, es que esta definición es solamente limitar el concepto de una mujer a un carácter sexual. Pero de hecho es así, la naturaleza misma enseña que una mujer se define de esta manera. Una mujer es una persona que tiene un genital apropiado para procrear, para desarrollar un embrión en su vientre y con eso postergar la vida de nuestra especie. ¿Sí? Esa es la definición que la Escritura nos da. Dentro del estudio profundo del tema del hebreo, encontramos que la palabra nakab, aparte de significar un orificio genital, tiene la connotación en el sentido más abstracto. Nakab significa literalmente quien reúne a los hijos y a la familia. ¿Qué quiere decir todo esto? Nekebah en el texto hebreo es mujer. La mujer se define como aquella que tiene un orificio genital. Y la función que tiene una mujer, dentro de la misma definición de la palabra, es que ella se va a encargar de reunir a los hijos y a la familia. Su función va a ser procrear, su función va a ser
desarrollar a los bebés en su vientre, en su pancita, y eso ya de antemano en la Escritura es una bendición maravillosa. ¿Ok? Entonces, no se altere, no se asuste. Yo sé que mucha gente va a decir, no, eso no es así, la mujer no está dada solo para tener bebés y para tener hijos. Claro que no. Una mujer, aparte de ser mamá y aparte de tener hijos, también puede predicar, y es su obligación. También puede buscar el rostro de Hashem, también puede cantar, también puede ministrar, también puede ser una profetisa delante de él, también puede llevar la palabra, también puede ser abogada, también puede ser licenciada, también puede ser doctora, también puede cumplir todos los anhelos que hay en su corazón. Pero la Escritura subraya que la identidad que una mujer como tal tiene es el carácter que le define su identidad física. Y bueno, vamos a pasar a otro punto. Esta es la definición que la Escritura da acerca de la mujer. Volvemos a retomar el texto. Estamos en el libro de Bereshit, capítulo 1, verso 27. Cuando dice, el Eterno creó al hombre a su imagen, a la imagen del Eterno lo creó, hombre y mujer los creó a ellos. Bueno, ya vimos la definición acerca de lo que la Escritura dice de qué es una mujer. Entonces ahora vamos a ver cuál es la definición que la Escritura da acerca de qué significa ser hombre. La Escritura, en este texto que acabamos de leer, nos enseña en la última línea, dice Zahar Nekeva Paraotam. Cuando dice hombre, utiliza la palabra Zahar. Zahar, ¿qué es Zahar? Es ser hombre. Pero ¿cómo nos define a nosotros, los hombres, la Escritura? Vamos a entender primero que esta definición que encontramos, la palabra Zahar viene de una raíz hebrea que significa, Zahar significa traer a la memoria. Zahar significa recuerdo. ¿Sí? ¿Por qué significa recuerdo? Porque era costumbre, en el tiempo que se escribió la Torá, era costumbre que los hombres asignaban la identidad a sus familias. El ejemplo más claro que nosotros tenemos y conocemos es, por ejemplo, Israel. Israel era toda una familia, era toda una nación. Dice la Torá que fueron 70 almas que bajaron de Canaán hacia la tierra de Egipto. Era la casa de Israel. Entonces, en esa tradición, el nombre del hombre era el que daba identidad a toda su familia. Y al darle su identidad, eso hacía que su nombre se postergara, que la gente no lo olvidara. Hasta hoy día nosotros hablamos de un hombre llamado Israel, que vivió delante de Hashem, que guardó los mandamientos, que vivió en integridad y que el Eterno lo multiplicó. Primero le dio a 12 hijos que él tuvo. Después esos hijos tuvieron toda una gran nación, pero hasta hoy día el nombre de esta nación se llama Israel, en detrimento de la tradición de que Zahar es ser hombre. La pregunta que nosotros aquí debemos hacernos, los varones, nuestra identidad está dada de que alguien nos recuerde. La pregunta es entonces, ¿cómo nos van a recordar? ¿Será que tendremos algún día la bendición de que alguien nos recuerde mañana? ¿Será que vamos a ser recordados por cosas buenas que hayamos hecho? ¿O será que vamos a ser recordados porque fuimos malas personas que no supieron vivir en el camino correcto? La pregunta para ti, hermano que nos estás viendo, o si tú conoces a alguien y le compartas el video, la pregunta para ti como varón es, ¿cómo te van a recordar?
¿Habrá alguien en las generaciones futuras que recuerde tu vida? ¿Que recuerde lo que has hecho? ¿Que recuerde tus palabras? ¿Habrá alguien dentro de 2 o 3 generaciones que se atreva a decir: yo tuve un abuelito allá 80 años atrás que hizo esto y su ejemplo me alcanzó hoy? Dentro del estudio del hebreo es importante, lo hemos subrayado siempre, dejar un testamento. No un testamento de las posesiones que tú vayas a tener como varón, sino un testamento en el que tú recopiles tus vivencias, las cosas que el Eterno ha hecho contigo, las cosas sabias que Dios te ha mostrado, que lo escribas en un libro y que digas: esto es para mis generaciones futuras. ¿Y qué le puedes dejar a esas generaciones? El conocimiento de la palabra de Hashem. Esa es la bendición más grande. Varón, hombre que estás viendo este video, si alguien te va a recordar, que te recuerde porque fuiste obediente, porque viviste rectamente y porque tu vida fue una vida de bendición que puede impactar a tus generaciones. No permitas que olviden tu nombre. Haz algo para que te recuerden, pero que sea algo bueno y que sea de bendición. Esa es la identidad que nos hace a nosotros hombres, ¿sí? Dejar un legado. Puedes anotarlo ahí, voy a definirlo. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros ser hombres? Dejar un legado. Que cuando tú tengas que morirte algún día, puedas reunir en tu cama a todos tus hijos y puedas decir: mi legado es que dejé una familia de músicos que alaban a Dios. O que puedas decir: mi legado es que dejé a un grupo de maestros de Torá, o que dejé un grupo de maestros de alabanza, o un grupo de pastores. Son mis hijos. Ese es mi legado. Este es el sentido que tiene nuestra existencia como varones. La mujer se encarga de reunir a los hijos y a la familia. El hombre le da identidad a esa familia. La pregunta es: ¿cuál es tu legado como varón? ¿Qué le vas a dejar a tu familia para que no te olvide? Podemos notar que el concepto del hombre en la Escritura es hasta cierto punto limitado, pero por deducción podemos decir que un hombre es quien posee un miembro genital que puede ser introducido en la cavidad genital femenina. ¿Ok? Sabemos que la mujer posee una hendidura genital. Bueno, el hombre es el que posee un miembro genital capaz de entrar a esa cavidad. Pero en el sentido más estricto, un hombre es aquel que deja un legado. En la expresión bíblica, el concepto de la sexualidad está definida en base a las características genitales de los individuos. Y esto quiero subrayarlo y se lo voy a volver a leer. En la expresión bíblica, el concepto de la sexualidad está definida en base a las características genitales de los individuos. Miren, hay una ideología que usted conoce seguramente o que la ha escuchado demasiadas veces, que se entiende como la ideología de género. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes tener un género físicamente, pero si tú no estás de acuerdo y tú no lo aceptas, tienes la oportunidad de poder redefinir el género que tú tienes. Allá en el mundo, allá afuera, eso es muy válido para la gente que quiera pensar así. Nosotros no estamos en contra, nosotros no atacamos a esa gente. Ellos tienen toda la libertad de definirse de la manera que quieran. Lo último que yo escuché es que mucha gente se define como no binarios, cosas así, que no son ni mujeres ni hombres. Pero bueno, ese es un tema que vamos a poner muy aparte. Para nosotros la Escritura nos enseña
que la sexualidad está definida en los caracteres genitales de los individuos. Es importante que usted, como padre, como madre de una familia que el Eterno le haya dado, pueda platicar de estos temas con sus hijos. Porque si usted no lo hace, en la escuela sí lo van a hacer. Yo supe apenas el caso, no voy a decir los nombres de quiénes eran, pero conocí a un pequeñito, a un jovencito pequeñito, que me decía, oye hermano, en la escuela nos dijeron que nosotros podemos ser lo que queramos ser, ¿sí? Que no nos podemos definir como hombres o mujeres, sino que somos libres. Bueno, si usted no platica con sus hijos acerca de este tema, el mundo sí va a platicar de estos temas. ¿No quiere platicar con ellos? Vea los teléfonos, vea el internet, vea las páginas que por aquí se encuentran también. Allá hay mucha información de qué es ser un hombre, de qué es ser una mujer. ¿Sí? Para empezar, a veces el tema de ser un hombre tiene que ver con ser agresivo, con ser gruñón, grosero, pero eso no es lo que enseña la Escritura. Entonces, es responsabilidad de usted como padre que pueda platicar de estos temas con sus hijos. Usted tiene que decirle con toda confianza, con todo cariño y con todo respeto: mira, hijo, tú tienes un aparato genital masculino y eso te convierte en un hombre. Y platicar con las niñas, con las pequeñas, con las princesas y decirle: mira, hija, tú posees un genital femenino de esta manera, eso te hace una mujer, porque la Escritura así lo enseña. Es decir, bueno, cada individuo nace con una identidad sexual ya definida y no es necesario que tengan que redefinirla en el transcurso de su vida, como las ideologías actuales pretenden enseñarnos. Entonces, quiero subrayar algo importante dentro de lo que estamos viendo en este texto. Ya vimos primero que tanto hombres como mujeres reflejamos la gloria y la majestad del Eterno. Nadie vale más, nadie vale menos. Todos somos iguales en cuanto a honra delante de nuestro Padre Celestial. ¿Qué nos hace diferentes? Bueno, solamente que las mujeres tienen una cavidad sexual y los hombres tenemos un genital que puede ser introducido a esa cavidad sexual. Pero quiero subrayar algo muy importante. En el sentido estricto de esta interpretación, vamos a decir que un hombre basa su identidad en tanto que la mujer pueda dársela. Vuelvo a repetir. Entonces podemos deducir que el sentido de identidad de un hombre está basado en que una mujer se lo dé. Entonces vamos a entrar a un tema interesante en todo esto. Una mujer ya está definida en su identidad porque ya nació siendo mujer. A veces los hombres nos cuesta un poquito definirnos cómo somos, porque incluso la Escritura, solo Zahar dice es un recuerdo, no nos da una definición completa de qué es ser un hombre. Pero un hombre toma su identidad, un hombre es consciente de quién él es en medida que esté en acercamiento a su esposa. ¿Qué quiere decir? Un hombre va a definir su identidad en tanto más tenga comunión sexual, en cuanto más intimidad tenga con su esposa. ¿Sí? Un hombre que está desunido a su compañera, un hombre que tiene poca intimidad con su esposa, va a estar perdido, no va a saber quién es, no va a saber cuál es el sentido de su vida, no va a saber
cuál es el propósito que tiene, se va a perder, va a caer en el olvido de quién él es. Entonces, el acercamiento sexual que un hombre tiene con su pareja, eso le da su identidad. Un hombre, cuando está con su esposa, cuando es viernes por la tarde, por la noche, y puede acercarse a su pareja, eso le da identidad de saber quién él es. Cuando él está en la intimidad con su pareja, él dice, ok, yo soy un hombre. Y eso ya en su mente ya lo hace saber quién él es. Ya le hace saber cómo conducirse. Pero esa identidad solamente se le da ese acercamiento, esa intimidad que el hombre puede desarrollar con su esposa. Un hombre que no tiene ese acercamiento con su pareja se va a perder. No va a saber definirse a sí mismo cómo es él. Hace falta, es necesario. Yo recuerdo mucho el comentario de un rabino hace mucho tiempo que nos platicaba y nos decía, bueno, les platicaba a las esposas, les decía, ¿cuál es la identidad que tú le das a tu esposo? ¿Cuál es la identidad que tú estás formando en tu esposo? Mire, de repente, en la vida del ser humano, en la vida de los hombres, hay mucho trabajo, hay mucho estrés, las cosas no salieron bien en el trabajo, hubo mucho tráfico para regresar a casa, el jefe estaba de malas, algo malo pasó. Y entonces el varón llega a casita, el varón tiene que cumplir con la obligación de estar con su esposa y varones, algo no sale bien. Usted me entiende, usted sabe de qué estamos hablando. Algo no sale bien y entonces la esposa le dice, no estuvo bien esto, no, vete. No me funcionas, no sirve esto. En ese momento le quebró su identidad. En ese momento le quitó su identidad de varón, le quitó su identidad de hombre. ¿Qué pasó? Que ese hombre va a estar disgustado, que ese hombre va a estar molesto consigo mismo, no va a saber quién es, va a estar perdido. La recomendación que hacía el rabino decía, esposa, aunque tu esposo haya llegado cansado y aunque las cosas no hayan estado bien, aunque las cosas no hayan salido bien en el tema de la intimidad, tu obligación es decirle, ¡wow! ¡Qué bien lo hiciste! Eres un tigre en la cama. ¿Sabes por qué? Porque eso va a reafirmar su identidad. Eso va a hacer que el hombre se sienta que él es el león de la sabana, que él se sienta como un hombre, aunque él mismo sepa que las cosas no salieron bien, pero se va a sentir motivado, va a sentir que su esfuerzo es valorado, se va a sentir bien. Entonces, mañana, cuando tenga que ir a buscar ese trabajo, mañana cuando tenga que rendir en su trabajo, él va a decir, sí puedo, porque allá mi esposa me dijo que yo era un león para todas las cosas y lo voy a hacer y lo voy a lograr. Ese hombre va a estar bien definido en su identidad. Va a decir, yo soy un hombre y yo soy responsable. La pregunta es entonces, esposa, ¿qué identidad le estás dando a tu marido? Y quisiera que dejáramos este tema a su consideración
más adelante en este mismo estudio, en la siguiente transmisión que podamos tener, vamos a hablar un poquito más acerca del concepto de qué es ser varón en la perspectiva de qué es ser esposo. Vamos a hablar de un tema muy interesante, muy complicado de repente. Vamos a hablar la definición más abierta de qué es ser un hombre, de qué es ser esposo. Vamos a hablar de un tema que hemos titulado la lujuria y el divorcio, porque eso sí tiene mucho que ver con el tema de los varones. Entonces voy a invitarlos a que nos acompañen en la siguiente transmisión para que podamos todos juntos ser edificados. Voy a pedirle que comparta este video, que lo vuelva a ver las veces que sean necesarias. Si tiene alguna duda, puede escribirnos aquí en los comentarios. Vamos a estar pendientes para poder resolver sus dudas y que todo sea de edificación. Vamos a hacer un pequeño resumen hasta lo que hemos visto hoy. Hemos estado hablando del tema de la familia. La familia es un conjunto de personas que comparten un espacio en común. Estas relaciones están dictaminadas por el amor. El amor es hacerle el bien posible a alguien. El amor siempre está ligado al concepto de la honra. Toda persona que te ama te tiene que honrar, te tiene que estimar. Hoy vimos el tema acerca de equidad, no igualdad. Todos valemos lo mismo delante de Hashem, tanto esposas, esposos, hombres, mujeres, niños, niñas, hermanas, hermanos. Todos tenemos la capacidad de reflejar la gloria y la majestad del Eterno en nuestra vida. Pero hay algo que nos hace diferentes. El concepto de Nekebah es una mujer que reúne a la familia, que es la que se encarga de tener los hijos, y el hombre solo obtiene su identidad cuando está en constante, y lo voy a subrayar, en constante apego íntimo con su esposa. ¿Sí? Pues vamos a dejarlos aquí. Es un placer poder saludarles, que el Señor les bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión.